Doy la más cordial bienvenida al segundo conversatorio organizado por la Fiscalía Judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco durante este año 2022, denominado Derechos y Condiciones de Cumplimiento de Penas Privativas de Libertad en relación a las mujeres. Hago presente que esta actividad está siendo transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial, agradeciendo desde ya a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial por las gestiones realizadas. Este conversatorio ha sido organizado en el contexto de una línea de trabajo instruida por doña Lía Cabello Abdala, fiscala judicial de la Excelentísima Corte Suprema, referente a visibilizar y fiscalizar en relación a grupos de población privada de libertad, especialmente vulnerables. Señalo que la señora Lía Cabello Abdala, fiscala judicial de la Excelentísima Corte Suprema, nos hizo llegar sus excusas de participar en esta jornada. Saludo muy especialmente a todos los presentes, académicos, estudiantes, ministros, fiscales, suboficiales de fiscales, Ministerio Público, Defensoría, Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras instituciones. A nuestras expositoras que ya están conectadas, y presentaremos en unos breves minutos más. Y por supuesto, muy especialmente a los fiscales judiciales organizadores de esta actividad, señor Juan Vladimiro Santana Soto, fiscal de la Primera Fiscalía Judicial, y señor Óscar Luis Viñuela Aller, fiscal de la Segunda Fiscalía Judicial de la Ilustrísima de Temuco. Doy la palabra al señor Juan Santana Soto para que entre unas palabras a modo de introducción a esta actividad. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos y todas. Hago mío los vocativos ya anunciados con antelación y saludo especialmente a los fiscales judiciales que nos acompañan y obviamente a nuestras expositoras que son del más alto nivel, de manera que desde luego muchas gracias, digamos, por estar. Y en general, vaya un saludo para todos quienes se encuentran interesados en algunos de los serios problemas en torno a las condiciones de cumplimiento de penas privativas de libertad respecto de mujeres. Como se dijo, este es el segundo conversatorio de la Fiscalía Judicial de Temuco, que se organiza en torno a ciertos grupos vulnerables que dicen relación con personas naturalmente privadas de libertad, ¿sí? Nos convoca naturalmente una seria preocupación transmitida desde la Fiscalía Judicial de la Excelentísima Corte Suprema en este ámbito. Como es conocido, dentro del amplio espectro de las tareas que corresponden a la Fiscalía Judicial, hay una que es de especial relevancia desde la perspectiva de la observancia de los derechos fundamentales y que corresponde a la fiscalización de las condiciones materiales en que cumplen sus condenas las personas que han sido sancionadas penalmente. Señalo que se trata de una de carácter esencialmente importante, pues es consabido que dentro de nuestro sistema jurídico existe una falta manifiesta de cobertura normativa en lo que dice relación con dicha cuestión. Nótese, por ejemplo, que no contamos con un juez de vigilancia penitenciaria, un juez de ejecución penal, y es palpable un escaso conocimiento normativo de las reglas de lo que es posible denominar el derecho penitenciario chileno, lo que influye naturalmente en el aparecimiento de zonas de opacidad. En el contexto nacional, la Fiscalía Judicial ha procurado minimizar dentro de las órdenes sus facultades, particularmente mediante visitas que se efectúan en los recintos penitenciarios y el recogimiento de información de forma permanente, lo que se erige en uno de los principales aportes del servicio que coadyuve a la formulación de políticas públicas en estas materias. Conviene expresar a modo de reflexión de inicio algunos datos que luego nuestras expositoras podrán refrendar. Es consabido que en la historia de nuestro país el surgimiento de lugares segregados, especialmente destinados para mujeres, es uno de reciente data, lo que podemos ubicar hacia fines del siglo recién pasado. Con antelación a ello, también conocido que dicha actividad se encontraba en manos de la congregación de las religiosas del Buen Pastor, bajo el rótulo incluso de correccional femenina.
En esa traza cabe destacar además que solo se cuenta con 6 centros penitenciarios femeninos, diseñados también bajo una lógica que no se inspiraba precisamente en una de género, debiendo considerarse que en aquellas ciudades donde no existen tales centros, las mujeres deben cumplir sus sanciones en aquellos destinados a varones, pero separadamente. Desde luego, esto marca una baja consideración estatal respecto a este grupo humano, pues ya desde la perspectiva material no reconoce sus características propias, lo que pasa incluso por reconocer necesidades de suministros personales distintos propios de procesos biológicos diferenciados. De otra parte, es forzoso subrayar que la población de mujeres presionizadas en Chile, lo que incluye además a personas, a mujeres migrantes, bordea un porcentaje de aproximadamente un 8% del total de las personas privadas de libertad, y lamentablemente ello va en aumento, lo que nos sitúa como uno de los países de América del Sur con mayor porcentaje de mujeres privadas de libertad, las que por lo general se encuentran sancionadas por delitos ligados al robo, hurto y tráfico de drogas, quienes además en su inmensa mayoría son madres, con lo que su privación de libertad impacta de forma especialmente compleja a los hijos que tienen a su cuidado, lo que ya apunta que la sanción penal de privación de libertad posee efectos disímiles entre hombres y mujeres, a lo que hay que sumar naturalmente las circunstancias que experimentan aquellas mujeres que dan a luz privadas de libertad y los niños que nacen en encierro. Todo ello, a pesar de la importancia de sendos instrumentos internacionales que ligan a nuestro país, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y las reglas de Bangkok, fundamentalmente, cuya observancia nuestra excelentísima Corte Suprema, en causa sobre amparo constitucional ROL 92-795 del año 2016, tuvo la oportunidad de reiterar a propósito del conocido pero lamentable suceso que afectó a Lorenza Cayuán, quien tuvo que dar a luz esposada y frente a personal de custodia de Gendarmería de Chile, lo que evidenció no solo las falencias de orden médico, sino materiales y de consideración al género de la amparada como a su estado de gravidez. Urge, como es manifiesto, no solamente la detección de una serie de problemas estructurales, sino, como es evidente, la acción a efecto de que ellos puedan ser superados en un futuro inmediato. Ello no solo permitirá la efectiva adopción de una política de género respecto a las mujeres privadas de libertad. El reglamento de establecimientos penitenciarios no parece transitar en ese sentido, sino también una reflexión en torno al binomio inserción-reinserción, lo que demanda también mejoras necesarias y urgentes para quienes cumplen una labor trascendental en estas materias de seguridad pública y de reinserción social. Nos referimos con ello a Gendarmería de Chile. Se trata en todo caso del efectivo goce y respeto de los derechos fundamentales, sin lo que ninguna sociedad puede proyectar un futuro esperanzado. Les reitero la más cordial de las bienvenidas. Gracias. Gracias, su señoría. Reitero lo que dije al principio, que por favor todos los participantes mantengan sus micrófonos por el canal de televisión del Poder Judicial. Bien, entonces con la primera presentación de doña Patricia Carolina Rosario Pérez Goldberg. Ella es abogada, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora honoris causa por la California Western School of Law del 2013, doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso, ministra de Justicia entre el año 2012 y 2014 durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y actualmente doña Patricia ejerce como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida. Ella nos va a hablar acerca del aumento de la población entre 15 y 20 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Particularmente muchas gracias al fiscal Juan Vladimiro Santana por la invitación. Realmente felicito una iniciativa tan importante y valiosa como esta, porque da la oportunidad de reflexionar sobre un tema que muchas veces es menos visible, tiene menos tal vez cobertura, no solamente académica, sino también a veces en el punto de vista del análisis de la opinión pública, y resulta muy importante pensar acerca de este tema y de sus distintas variantes y repercusiones. Yo quisiera
compartir con ustedes una presentación que tiene algunos datos en el sentido que se me pidió, pero además quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de mujeres privadas de libertad, que creo que nos entrega un contexto importante para analizar este fenómeno y cómo la Corte progresivamente ha ido también abordando la temática de los y las privadas de libertad. Sin antes dejar de comentar que recientemente la Corte, en su composición actual, la composición, en su composición anterior, elaboró una opinión consultiva relativa a los estándares diferenciados respecto de grupos vulnerables, que es una opinión consultiva del mes de mayo que se notificó hace un par de semanas en Uruguay y que vale la pena mirar, porque tiene un análisis particularizado no solamente respecto a mujeres, sino también de otros grupos vulnerables dentro del contexto penitenciario. Quisiera entonces comenzar con algunos datos. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, algunos datos muy someros en relación a este grupo. Lo primero que yo creo que habría que tener muy claro y creo que vale la pena también reflexionar en torno a esto es lo que yo les comentaba antes en cuanto a la invisibilización de este grupo. Y esto tiene mucho que ver probablemente con, como lo decía el fiscal judicial, con que en general representa un número menor las mujeres representan un número menor dentro del total de la población penitenciaria, en el mundo es entre el 2 y el 8%. También que en general los niveles de conflictividad son menores, es decir, hay menos motines, si se quiere, menos cosas, eventos visibles desde el punto de vista de la opinión pública, y también el hecho de que los delitos en general en los que ellas se involucran tienen una menor lesividad en términos generales. También hay otra causa a la cual no se suele aludir mucho, que es la falta de información, es decir, como los datos, y aquí no me estoy refiriendo solamente a la situación de Chile, también a la de Chile, pero en general, en nuestra región, en las Américas, en general falta una desagregación todavía por género que permita tomar mejores decisiones de política pública a su respecto. Es decir, la mayoría de los datos, esto es particularmente evidente, por ejemplo, tratándose de las mujeres transgénero que están privadas de libertad. En general los datos se han ido construyendo de a poco, pero al haber menos datos, menor información, es por supuesto mucho más difícil construir políticas públicas que sean adecuadas a las necesidades de esos grupos. Cuando uno mira o revisa las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y las reglas de Bangkok, uno puede colegir que hay ciertos elementos que uno puede identificar como necesarios para entender que hay una cierta perspectiva de género dentro de un sistema penitenciario, que tiene que ver con la posibilidad de un contacto con los familiares, con la red social, que exista una atención, una asistencia sanitaria diferencial. Estamos hablando, por ejemplo, desde los PAP hasta los controles específicos que necesitan las mujeres. El régimen también, el sistema de régimen penitenciario interno involucra desde elementos como los talleres disponibles, los horarios de encierro, desencierro, pero también toda la oferta programática que haya en un determinado recinto penitenciario donde sabemos que estamos al debe en general en la región. Porque en general, las pocas actividades disponibles que hay, incluso para la población general masculina, esas aún más precarias o más escasas, tratándose de la población penitenciaria femenina. Dicho sea de paso, volviendo al tema de las redes familiares y sociales, me parece muy destacable lo que se anunció hoy en relación a las visitas virtuales, en el sentido de que justamente se anunció por parte del Ministerio de Justicia, permiten ir avanzando en la línea de que no se rompan esos vínculos tan importantes, no solamente para las mujeres, sino también, por supuesto, para sus familias. Otros elementos también importantes para entender que hay un sistema penal que tiene una perspectiva de género es que hay un tránsito, una evolución desde la privación de libertad hacia las medidas no privativas de libertad, que sabemos que es un desafío importante, pero que sin duda hay que cometer,
y lo que yo les comentaba antes en cuanto al tratamiento de información que tiene que ser diferenciado. Como muy bien decía el fiscal, en Chile la tasa del crecimiento de la población penitenciaria desde el año de puesta en marcha de la reforma procesal penal en el 2005 en Santiago, me refiero en régimen, realmente ha sido muy elevada, prácticamente ha ido superando, ¿no es cierto?, a la población masculina, y desde los últimos 20 a 22 años, desde el año 2000 a la fecha, en el mundo el número de mujeres y niñas encarceladas también ha ido incrementando de forma sustancial, incluso en un 50%. Se ha señalado los estudios arrojan que incluso ha llegado a duplicar el nivel de crecimiento a nivel global. En el caso de nuestro país, y déjenme también compartirles que esto no es una realidad tan distinta a otros países vecinos nuestros de la región, la mayoría de las mujeres que están privadas de libertad son jóvenes, es decir, tienen menos de 40 años, tienen un promedio de hijos superior a la media nacional, han tenido poca experiencia laboral, escasa escolaridad, eh, la mayoría de ellas está condenada por faltas, hurtos y tráfico de drogas, y casi la mitad de ella está condenada también a penas de corta duración, es decir, penas inferiores a un año. En general, las líneas, y esto ustedes lo conocen bien, las líneas que yo les podría compartir, temas muy generales de las líneas de trabajo que ha desarrollado la Corte Interamericana en materia de privados de libertad, se refieren a las obligaciones en materia del Estado, en materia del rol de garante que tiene el Estado en relación a las personas privadas de libertad. También se refirió a grupos específicos como mujeres, como niños, niñas y adolescentes, migrantes. También se refirió específicamente a cuáles son las condiciones que deben tener los recintos carcelarios, con especial énfasis en el hacinamiento, en la necesidad de la separación, en las condiciones sanitarias, y también se refirió en particular a ciertas exigencias de trato que tienen que existir al interior de los recintos penitenciarios. Ahora, específicamente en materia de privados de libertad, este es un ejercicio que hice hace poco, revisar cuál era del universo de sentencias que la Corte tenía en relación a privados y privadas de libertad, cuáles eran relativas a mujeres, y podemos encontrar 55 sentencias que se refieren a privados de libertad. De ellas 11, el 20% tiene que ver con mujeres, la mayoría de ellas tiene que ver con situaciones que afectaron a mujeres cometidas en el contexto del presunto lucha contra el terrorismo en Guatemala y en Perú. Uno de estos casos tiene que ver con la operación Cóndor durante la dictadura argentina, y progresivamente están empezando a llegar casos que tienen que ver con vulneraciones al derecho a las condiciones de atención sanitaria en las cárceles, situaciones de personas discapacitadas, en fin, que ahí algunas les voy a comentar. Pero el punto en común, y sobre esto yo quisiera también llamar la atención, tiene que ver con algo que la literatura criminológica especializada ha subrayado mucho, y tiene que ver con lo que se llama los dolores del encarcelamiento, que es una noción acuñada por Sykes y que ha tenido un desarrollo importante a lo largo de estas décadas, y que se refiere a los particulares dolores que genera la privación de libertad para las personas. Los estudios criminológicos arrojan que ciertos grupos para los cuales las circunstancias de estar privado de libertad arroja aquí no estamos hablando de pesar los dolores ni medirlos, sino de hacer cierta referencia a los impactos, si se quiere, diferenciales que tienen ciertas circunstancias en la vida de las personas. Y lo que la literatura especializada nos indica es que dado los fuertes vínculos afectivos que las mujeres tienen con sus medios, particularmente con sus hijos, el hecho de estar privadas de libertad genera un sufrimiento adicional a aquel que para toda persona podría implicar la privación de libertad. Y esto es una constante que también incluso uno podría hacer un seguimiento y rastrearlo también hacia la jurisprudencia de la Corte, que si bien es cierto no se ha apoyado en literatura criminológica, sí uno puede desprender que hay consideraciones en ese sentido. Ahí, bueno, la Corte ha dictado estas medidas provisionales, no solamente sentencias, que son las más conocidas, sino también medidas provisionales en relación a mujeres, básicamente en términos de separación de internas mujeres y hombres en cárceles de Venezuela, y también en relación a las mujeres con hijos lactantes. Las sentencias, estas son el total de las sentencias que se refieren a mujeres
privadas de libertad que ha expedido la Corte, pero yo quisiera referirme solamente a algunas de ellas. Uno es el caso de la Cruz Flores contra Perú, que es una sentencia del año 2004, que se refiere básicamente a las condiciones de encarcelamiento de esta persona, que era una médica, que durante su privación de libertad se le impidió, por ejemplo, acceder a material de especialización propio de su disciplina. Bueno, además de impedírsele escribir, o podía escribir solamente bajo condiciones muy, muy precarias, también de alguna manera se limitaron las visitas y hasta en muy malas condiciones de salud física. Pasó un año hasta que pudo ver a sus hijos, sufrió una serie de padecimientos, tanto físicos como psicológicos, y en la audiencia, hay una cosa que la Corte rescata, que dice ella, y que yo lo vinculo con lo que comentábamos de los dolores del encarcelamiento. Ella señala que, bueno, sus hijos crecieron en ausencia de sus padres y que finalmente sus familiares sufrieron como si hubiesen estado presos conmigo, dijo ella en la audiencia. Esto la Corte lo rescata. Porque efectivamente hay un efecto reflejo, hay un efecto que es reflejo, pero invisible, que tiene que ver con qué pasa también con quienes están, digamos, fuera de los muros, extramuros, qué ocurre con ellos. Otro caso también bastante emblemático es el caso Penal Castro contra Perú, que seguramente lo conoce, solamente me voy a referir muy brevemente a este caso. Es un caso de una sentencia del año 2006. Sabemos que en este caso lo que ocurre es que se hace un presunto traslado de internas que hace trasladar este penal Castro hacia otros recintos, pero para hacer este supuesto traslado se utiliza materiales de guerra, se hace un boquete en el techo, se botan muros con granadas, se utilizan gases lacrimógenos, mueren decenas de personas, muchas personas resultan heridas, y aquellas personas que resultaron heridas, muchas de ellas no tuvieron atención oportuna, y tampoco recibieron los tratamientos médicos adecuados. Esto tuvo, y aquí la Corte reparó en esta situación, un especial efecto en relación a las mujeres, porque esto ocurrió en un pabellón donde había varias mujeres embarazadas, muchas de las cuales tuvieron que reptar sobre los cuerpos de personas fallecidas para lograr escapar de las balas. Y esto la Corte subrayó que había producido un impacto particular al tener que desarrollar esta conducta. Y otro elemento también que acá la Corte destaca es que ellas, un grupo de mujeres que fue obligada a estar en una situación de desnudez forzada frente a hombres armados, y la Corte lo que dijo acá que es solo esto de que hubiera esta exposición involuntaria no consentida del cuerpo desnudo frente a la vista de estos varones armados generaba o era constitutiva de una violencia sexual, aun cuando no hubiera mediado ningún tipo de tocación. También es un elemento importante a destacar por eso esta sentencia es bastante icónica en lo que tiene que ver con la situación de las mujeres privadas de libertad. Otro caso es el caso J contra Perú, el año 2013, que es interesante porque en esta sentencia la Corte lo que recoge básicamente son cuáles son los estándares que deben existir por parte del Estado para investigar situaciones de violencia sexual, eh, y señalando que tiene que haber una obligación estatal reforzada de diligencia en la investigación. Eso significa que el ambiente en que se presta la declaración debe ser cómodo y seguro, se tiene que registrar completa la declaración, para que se tiene que evitar el repetirlo y la revictimización, se tiene que también brindar atención médica y psicológica oportuna, debe hacerse un examen médico y psicológico completo y detallado a la víctima, también que debe realizarse adecuadamente la investigación, la cadena de custodia, de manera tal que no se pierda evidencia, y se tiene que prestar asistencia también jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Otro caso interesante que yo no quería dejar de mencionarles es el caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala. Se trata de una persona cuya condición de salud se agravó dentro de un centro penitenciario, le generó finalmente, ella tenía una diabetes, entonces se fue complicando, generó problemas de visión, tuvo problemas en relación a una extremidad, se la tuvieron que amputar, quedó finalmente en la silla de ruedas, pero el recinto penitenciario no tenía los ajustes necesarios para que ella pudiera transitar. Si bien es cierto, la familia hizo algunas adaptaciones, pero lo cierto es que realmente el recinto no tenía las condiciones para que ella transitara en forma segura. Esto finalmente desencadena una caída
de esta persona, ella se cae y finalmente fallece. Entonces, acá lo que se hace es una reflexión en torno a la accesibilidad dentro de los recintos penitenciarios, cómo es que el Estado tiene la obligación de identificar estas barreras y levantar estas barreras de manera tal que la privación de libertad finalmente no constituya un castigo incluso, digamos, desproporcionado, mayor que ya la mera privación de libertad, porque en este caso todas las condiciones de la cárcel finalmente eran hostiles a la presencia de esta interna con estas condiciones. Y finalmente quisiera, con esto ya concluyo, la referencia a los casos, y quisiera terminar con una reflexión un poco más general, pero ya lo que se refiere a la jurisprudencia de la Corte, con esto concluyo. El caso Manuela contra El Salvador, que es una sentencia del 2021, también es muy interesante lo que planteó la Corte, porque en este caso Manuela llegó a un establecimiento asistencial con una emergencia obstétrica. Ella en ese momento fue denunciada, no se le hizo un examen médico adecuado, ella tenía ciertos bultos que eran visibles en el cuello. Cuando llegó a ser internada al recinto penitenciario tampoco se verificó, se veló mayormente por su situación de salud. Finalmente se hizo un diagnóstico de linfoma de Hodgkin y ella tenía indicaciones de tener un tratamiento de quimioterapia, el cual fue discontinuo. Y finalmente lo que dijo la Corte es que el Estado tenía la obligación de poder garantizar este tratamiento y en el fondo la carga porque la posición del Estado en ese caso fue que ella no se había querido someter al tratamiento, pero no había una forma realmente de probar que esto había sido así. Entonces, más bien lo que dijo la Corte, que la carga probatoria de poder dar una explicación satisfactoria y convincente recae en este sentido en el Estado. Y la Corte también planteó que cuando no hay una atención de salud oportuna, completa y necesaria, como en este caso, finalmente la pena devenía un tipo de pena inhumana. Finalmente, bueno, ella terminó falleciendo en este recinto asistencial. El linfoma que ella tenía era tratable, tenía, digamos, una indicación médica que podía haber permitido que ella sobreviviese, pero esto no ocurrió y por lo tanto la Corte finalmente condenó al Estado, pero estableció también ciertos estándares que son relevantes de destacar, en el sentido que debe existir un examen médico al momento de entrar a un recinto asistencial, también al momento mientras se cumpla la pena o en este caso la privación preventiva de libertad, por ejemplo, en este caso una pena, y que existiera un tratamiento médico oportuno cuando se requiriese. Esto es voy a dejar de compartir pantalla, esto es una reflexión muy general acerca de las condiciones de las condiciones de privación de libertad a las que se ha referido la Corte, pero yo quisiera finalizar, no quiero tomar más de cuántos minutos me quedan, yo creo que ya estamos más o menos en el tiempo, ¿no? No quisiera finalizar sin compartir con ustedes que la realidad en nuestro país nos muestra que necesitamos hacer mucho más por las mujeres privadas de libertad. Realmente por eso celebro tanto una iniciativa como esta que permite visibilizar realidades que están bastante ocultas en términos generales. Yo destaco mucho el trabajo que ha hecho la Defensoría Penal Pública, institución que llevo siempre en el corazón, pertenecí a ella durante una década. Yo recuerdo que en aquellos tiempos empezamos a desarrollar bajo la inspiración de la profesora Lidia Casa, comenzamos a desarrollar una línea de trabajo de defensa con enfoque de género, cuando recién empezamos a discutir ideas como que el derecho no es neutro, que era posible construir defensas que consideraran estas perspectivas de género, por ejemplo, en materia de legítima defensa. Por eso me acuerdo con Claudia cuántas veces lo conversamos, casos muy, muy, muy duros, en que progresivamente pudimos ir generando una masa crítica, porque no todo hay que pedirse, en la visión nuestra, las cosas no pasan automáticamente, no hay que solamente pedirle al tribunal que haga las cosas, sino también hay que plantearle buenos argumentos. Y eso, yo creo que eso fue lo que nos movió en ese minuto y con satisfacción y gusto he podido ver cómo la Defensoría ha ido, en el tiempo ha ido siguiendo con esta línea, planteando sobre todo evidencia y buenos argumentos.
Y con esto también quisiera compartirles que, en relación a lo que planteaba el fiscal, es importante mirar también cuál es la historia del encarcelamiento femenino. A mí me correspondió eh, poder trabajar específicamente este tema de mirar la historia del encarcelamiento femenino, y es impresionante pensar que, por ejemplo, esto es visto tan como algo de beneficencia, de caridad, que no es sino hasta la década de los 90 que se termina de, eh, o que el Estado toma la tuición completa de las mujeres privadas de libertad. Esto nos dice mucho de cómo era concebido, en definitiva, el castigo, de alguna manera como una forma de expiación de una forma de ser que no cumplía ciertos parámetros. Por supuesto que no estoy confundiendo con hay que diferenciar el delito de la conducta fuera del molde, por así decirlo, tradicionalmente. Pero hay algo de eso un poco de esta ruptura del modelo de mujer, madre, esposa, el modelo mariano, que se empieza a romper, y hoy día la literatura nos muestra, no solamente la internacional, sino también los estudios nuestros nos muestran, y, digamos, chilenos, que el estigma que se posa sobre las mujeres que infringen la ley es muy grande, por lo tanto les cuesta mucho más reinsertarse, por lo tanto les cuesta mucho más erigirse como personas que puedan definir su destino, y eso es una realidad innegable. Ahora, la última reflexión que yo sí les quería compartir en este sentido es que la, la, y por eso me parece tan importante lo que se hace hoy, es que ojalá pudiéramos ir avanzando hacia un estado de cosas en que la privación de libertad fuera realmente de última ratio, realmente pudiera estar acotada a aquellos casos que se requiriese, y que se pensara realmente en cuáles son las causas que están a la base del fenómeno de la criminalidad femenina en términos generales. Lo que la evidencia muestra es que hay causas que tienen que ver con déficit de derechos económicos, sociales y culturales de la temprana infancia. Entonces siempre viene la reflexión de si acaso no sería más razonable, desde un punto de vista de inversión social, invertir recursos en conjurar esas causas que están a la base de la conducta delictiva muchas veces, antes que el sistema de represión, que finalmente no trae los mejores resultados. Y en este sentido condujimos algunas entrevistas en personas con, digamos, un estudio cualitativo con mujeres en Valparaíso. Fíjense, y con esto sí termino, que ahí nosotros lo que hicimos fue comparar, tomar digamos, el listado de capacidades que trabaja Martha Nussbaum a partir del desarrollo de Amartya Sen, que son, ella plantea que hay ciertas capacidades que son centrales a la dignidad, a la vida humana, como el derecho a la vida, a la actividad física, a poder controlar el medio ambiente, o sea, el ambiente propio en un sentido material y político, en fin, a las emociones, al juego. Y le preguntamos a las mujeres qué era para ellas, dentro de su experiencia penitenciaria, qué era lo para ellas, cuáles eran las capacidades más importantes para tener este como análisis. Y ellas planteaban que en primer lugar la vida, pero no la vida como nosotros podíamos pensar como la vida de vivir y llegar a una edad mayor en buenas condiciones, sino una vida para otros, una vida de entrega hacia, sobre todo a los hijos, el poder seguir viva para poder apoyar a sus hijos respecto a los cuales están preocupados porque están fuera y están institucionalizados o con la amistad. Lo segundo es las emociones, cómo esto también está vinculado con lo que ustedes muchas veces en la práctica han visto, las autolesiones, todos los problemas internos que acarrean las mujeres desde el punto de vista de la salud mental, y que tiene que ver muchas veces con la represión de las emociones por el contexto en que se da, que esto es algo que no ocurre en Chile solamente, sino que la literatura lo avala, el hecho de tener que, de alguna manera, encapsular las emociones para sobrevivir a un contexto que no las valora como algo positivo, porque es una señal de debilidad, en fin. Entonces esto, muchas de ellas nos decían, yo me tengo que guardar todo, no se lo cuento a nadie, y lloro en mi celda sola cuando se apaga. Y lo tercero es el poder hacer bien a otros, pero en el sentido de sobrevivir también. No hacer bien a otros en el sentido de establecer lazos duraderos, profundos, sino que más bien el vínculo con las demás integrantes de la carreta, en el fondo, para poder sobrellevar de mejor manera las condiciones de la privación de libertad. Bueno, eso es una petada síntesis de lo que yo les quería compartir, y sin lugar a dudas estoy muy complacida de esta invitación, y sobre todo de poder escucharlas y escucharlos en esta tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Patricia, por su exposición. Hago presente a todos los asistentes que toda pregunta, duda que tengan la pueden formular en el chat, ya al final de la actividad, después de las que expongan las expositoras, se va a dar espacio para responder a estas preguntas. Bien, continuamos entonces. Presento ahora a doña Claudia Constanza Castelletti Font. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada por la Universidad de Chile y magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales, por la misma universidad. Es abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública y profesora universitaria. Ella ha publicado diversos artículos jurídicos a nivel nacional e internacional. Nos va a exponer acerca de las mujeres privadas de libertad, doble discriminación. Bienvenida, doña Claudia, tiene un tiempo de entre 15 a 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, pero de verdad quería agradecer no solo a ella, sino que a los señores fiscales judiciales que están, de los cuales recibimos la invitación y las ganas de organizar algo para conversar. Lo decía un poco Patricia, pero de estas conversaciones que teníamos cuando trabajábamos las dos en la Defensoría, pero yo hay algo que quiero destacar en torno a que todas estas cuestiones de género son creaciones colectivas, ¿ya? Y en eso yo creo que hay un aprendizaje, por lo menos personal, y hablo también a nivel institucional, de todo lo que nos han nutrido las organizaciones de la sociedad civil, de esos apoyos que a veces no son estrictamente jurídicos. Nosotros los abogados y las abogadas creemos que todo se soluciona con normas y a veces, de verdad, a veces el apoyo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el juicio de Karina Sepúlveda, en los juicios de Karina Sepúlveda, cómo las organizaciones de la sociedad civil ponían velas, le cantaban, organizaban carteles, ponían sus zapatos afuera. Es un poco ese, todos somos tú, todos somos, o sea, todas nosotras somos tú y estamos contigo. A veces esas fuerzas nos generan muchos aprendizajes de todo tipo. Y yo me tuve que, cuando empecé la clase, como me llegaba el sol por un lado, me di vuelta y mientras los escuchaba hablar y las escuchaba hablar, me acordé de este tejido que yo tengo aquí de fondo atrás, que lo compré en el Cusco. Y ese tejido lo hizo una mujer, que me explicó cómo se hizo, me explicó muchas cosas. Pero al momento de negociar el precio, y a quien le pagué fue a su marido. Yo creo que esa historia que está atrás mío un poco, es la historia de muchas mujeres con las cuales nosotros trabajamos. Y muchos me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, estas negociaciones sobre cosas, la compra de cosas en relación a la cuestión penal, a lo de las mujeres en el sistema penal? Bueno, es que no nos podemos olvidar que el sistema penal es, o las personas que trabajamos en el sistema penal y las que castiga o sanciona el sistema penal, viven en un sistema de género preconcebido igual que el que nosotros. ¿Ya? Los delitos no se dan en un orden social aséptico, se dan en un orden social donde hay reglas de género. Y esas reglas poco están puestas en ese tejido que tengo en la espalda. Y es de eso lo que un poco les quiero contar hoy día. ¿Ya? Nuestras experiencias, nuestros aprendizajes en la Defensoría y algunas cosas creo muy bonitas que hemos logrado hacer durante el tiempo. Lo primero es obvio, lo que estábamos diciendo recién, es que las normas penales no son neutras, están teñidas de cuestiones de género que muchas veces son invisibles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros valoramos distinto ciertas cosas que en teórico nos parecen bien y nos parecen mal. Y esas cosas en teórico que nos parecen bien y nos parecen mal son en general estereotipos y en materia de género súper claros. ¿Ya? Que esperamos cosas distintas de hombres y mujeres, valoramos con distinto precio, lo digo aquí con eso, lo de las mujeres y lo de los hombres, como si fueran espacios separados y tuvieran distinto valor. Y además porque efectivamente, como decía Patricia recién, hemos invisibilizado lo femenino desde las estadísticas, desde las normas, desde las cárceles, hasta donde están las cárceles. ¿Ya? Y claro,
también lo decíamos recién, o sea, hay una enorme cantidad de estudios criminológicos en torno a los efectos diferenciados de la privación de libertad de las mujeres y de los hombres. Yo aquí tengo algunas palabras, pero yo creo que quienes hemos ido a la cárcel, a las cárceles, nos damos cuenta que cuando nosotros como profesionales, como abogadas, como abogados entramos, la fila que hay afuera siempre, de todas las cárceles, sean de hombres o de mujeres, siempre hay mujeres. Esto ya nos muestra que hay un abandono de las mujeres encarceladas por parte de sus parejas femeninas. Quienes las van a visitar son otras mujeres y sus hijos. ¿Ya? Los hijos de las mujeres visitantes y los hijos de las mujeres que están privadas de libertad. Y eso ya debería llamarnos la atención. ¿Ya? Eso tiene una enorme cantidad de efectos desde los pisos de sala, desde la cantidad de visitas, desde la valoración de las mujeres, desde el acceso a talleres, el tipo de talleres que además normalmente están súper generizados, súper sexualizados, y además, porque querámoslo o no, ellas saben que cuando cometen un delito no solo se les cuestiona su quebrantamiento de la ley penal, sino que también se les cuestiona el ser mujer. ¿Ah? Y el ser mujer además como sinónimo de madre. Ellas siempre están muy atemorizadas con esta pérdida de los hijos. ¿Ya? Ellas sienten que pierden a los hijos. Y sienten además que las sancionan por tener contacto con sus hijos a través de los celulares, etc. O sea, hay una enorme cantidad de efectos aquí que son diferenciados, que son mucho más intensos en relación a las mujeres. Y además, porque aunque no tuviéramos reglas específicas, el principio de igualdad y no discriminación debiera a nosotros como Estado hacernos entender que, a propósito del principio de igualdad y no discriminación, que debe existir un estatuto jurídico específico, ¿ya? Que no existe. ¿Ah? La única cosa más o menos parecida a género que existe en nuestro reglamento penitenciario es el artículo 19, esto de que las mujeres tienen que estar segregadas y que tiene que haber un espacio separado para las mujeres que están embarazadas o que son madres de hijos lactantes y que se encuentran con ellas. ¿Ya? Entonces, estos estatutos jurídicos específicos, dado que no los tenemos a nivel interno, tenemos que ir a rescatarlos a nivel internacional. Y a nivel internacional tenemos tanto Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, como que no nos damos cuenta de que el Estado también genera violencias específicas contra las mujeres y que es un agresor de género, querámoslo o no, ¿ya? Por ejemplo, al no establecer patrones diferenciados cuando se necesitan, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que hemos tratado de hacer en la Defensoría, no sé si bien, no sé si mal, es transformar esos argumentos. ¿Ya? No la maternidad en sí, sino que la diferencia que genera las obligaciones de la maternidad, ¿ya? Y las expectativas de la maternidad. Entonces, también uno de repente se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué nos cuesta entender, por qué nos cuesta ver esa discriminación? ¿Ah? Como que está ahí, pero no la vemos. ¿Ah? Como esta mujer que está llorando mientras deja a su hijo abandonado en un orfanato. ¿Ah? Ahí un poco también, aquí no se muestra un padre abandonador, se muestra una madre abandonadora, porque ese es el estereotipo, la mujer no abandona, el hombre sí. ¿Ah? Entonces, bueno, en primer lugar, porque efectivamente nosotros en el sistema penal, nosotras y nosotros esperamos en el sistema penal a una buena mujer. ¿Ah? El estereotipo que hablaba Marcela Lagarde en México ya hace 2 o 3 décadas sobre la madre esposa. Sabes que si tú eres una madre esposa, una mujer ideal, bueno, a ti te va a ir mejor. Entonces trata de mostrarte como la madre esposa, la buena mujer que eres. Y claro, esa madre esposa significa muchas cosas. Primero, que tiene un comportamiento sexual solo con un caballero con el cual está casada o tiene una relación equivalente, porque obviamente las mujeres que tienen hijos con caballeros no son esa buena madre esposa, y menos si están solas. Pero también, incluso aquellas mujeres que se comportan con el estereotipo clásico de la madre esposa, siempre hay una sospecha en el siempre pongo esta foto porque a mí me recuerda mucho, quizás por mi edad, la Hechizada, una serie de televisión que veíamos siempre, que era la típica mujer norteamericana de clase media alta y que
esperaba siempre a su marido en la casa, perfecta, súper bien vestida, con una comida y con las pantuflas calientes. Sin embargo, piensen ustedes, esta hechizada siempre, en el fondo, siempre tenía que solucionar las cosas como una bruja. Y el tema es que efectivamente, querámoslo o no, en el sistema penal siempre estamos buscando a la bruja. ¿No? Siempre hay una sospecha de bruja, digo yo, sospecha de bruja, ya algo siempre malo en todas estas mujeres. Y claro, porque además sabemos que el 99,9% de las mujeres que ingresan al sistema penal no son esa madre esposa, siquiera con sospecha de bruja, sino que son estas otras mujeres, ¿ah? Que se visten no como la hechizada. Si se fijan, su ropa es bastante más explícita en cuanto a su cuerpo, pero también porque usan armas. Pero también fíjense, no obstante que son mujeres que en teoría rompen el estereotipo por muchas cosas, no solo eso, tienen tatuados los nombres de sus parejas hombres, porque ellas en definitiva son lo que sus parejas hombres son. ¿Ya? Y ahí también hay otro estereotipo, ¿ya? Que no nos damos cuenta, que ellas buscan la identidad a través de terceros. Y ahí también hay todo un tema de género súper importante. Hay una que tiene el Goofy, otro que dice el Windy, de estas chiquillas de las maras centroamericanas. Ahí hay todo un tema de que las mujeres privadas de libertad no son esas mujeres, entre comillas, ideales que esperan. Y por tanto, hay una enorme cantidad de discriminaciones en razón de ello, ¿no? Porque se escapan del estereotipo. Las mujeres son castigadas entonces, privadas de libertad, no solo por cometer un hecho delictivo, sino que también porque se escapan del estereotipo. Y claro, el problema, y aquí me voy a referir yo a mi institución, es que no nos damos cuenta que en temas de género, y las principales discriminaciones en temas de género, es que hay roles y espacios diferenciados para hombres y mujeres. Hay roles y espacios asignados a las mujeres, que es básicamente la casa y el cuidado de los hijos. Pero si uno piensa bien, tampoco es toda la casa, porque la casa ni siquiera es de ella, está a nombre del marido normalmente, si es que tiene casa. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio de la mujer? La cocina, los lugares de cuidado. Porque piensen ustedes, por ejemplo, en Los Simpsons. ¿Dónde está Homero Simpson? No está en la cocina cocinando, está en el living viendo tele, ¿ah? Siendo dueño de la televisión. Entonces, hay todo un tema de los espacios asignados a las mujeres. ¿Ah? Y las mujeres para cometer delitos salen de esos espacios, ¿ah? Y salen de esos roles de cuidado. También hay espacios asignados a los hombres, ¿ah? El espacio público, el espacio de la idea. ¿Perdón? ¿Alguien me habla? ¿Oh? Y claro, el espacio público, el espacio de los hombres, el espacio de la visualización, de lo socialmente valorado, es otro. Y yo también siempre uso aquí esta imagen de la Escuela de Atenas, esta clásica pintura sobre los filósofos, porque, y digo los filósofos, porque si ustedes se fijan, en el mundo de quienes son sumamente valorados socialmente, siempre son hombres. En esta pintura, de las 50 y algo personas que aparecen, solo hay una mujer, Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría que no tuvo el final que tuvo Platón, que tuvo Sócrates, que son los principales aquí en la imagen. ¿Ah? Ella fue descuartizada, justamente porque se salía del patrón y porque fue acusada de bruja. Miren todas estas coincidencias. Ella era una mujer que sabía, que había estudiado mucho, que estudiaba matemáticas, etc. Y que por eso mismo fue víctima de la violencia y de los estereotipos de su época, y quizás de los de hoy. ¿Ah? Y claro, ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de los espacios asignados a los hombres? Bueno, porque inconscientemente nosotros hacemos alegaciones basadas en los espacios. Cuando se discute la privación de libertad de una mujer, las defensas dicen, no, oiga, pero que hay arraigo familiar. ¿Por qué? Porque es una mujer. Pero cuando es un hombre, ¿cuál es el arraigo? Es social. ¿Ya? Si nosotros vemos en nuestras inconscientes de defensas, ¿ah? De defensoras, de defensores, nosotros ya le asignamos un espacio a quien estamos defendiendo. Y ya los estamos discriminando y tratando desigualmente. ¿Ya? Entonces ahí también hay, y esto, ojo, lo estoy diciendo a propósito de las discusiones de prisión preventiva, pero trasladémoslo a las de penas sustitutivas. ¿Ah? Es la misma cosa. Cuando estadísticamente vemos cuáles son las prohibiciones en las libertades vigiladas, estadísticamente les puedo decir que una gran mayoría de los hombres es
¿cómo se llama? Es sentenciada a una pena de libertad vigilada que corresponde a no acercarse a ciertos lugares. En cambio, a las mujeres se les impone la pena sustitutiva, o sea, la condición más bien de prohibición de salir de su casa. Es decir, ándate a tu espacio natural por mujer, ¿no? No cometas delito. Un poco, y además en los horarios nocturnos normalmente, o sea, queda en tu casa en la noche, no salga a hacer lo que las malas mujeres hacen, ¿no? Entonces, como les decía, inconscientemente nosotros aplicamos y trabajamos todos los días con estereotipos. Y claro, no nos damos cuenta que así perpetuamos estos estereotipos y transformamos el sistema penal en un nuevo sistema de control social y genérico y sexual, pues, tanto de los cuerpos. Entonces, ahí es el desafío que tenemos como sistema de justicia. Y claro, llegamos necesariamente al tema, esto de la maternidad, la paternidad. Nosotros creemos que por hacer alegaciones basadas en la maternidad de una mujer, estamos haciendo alegaciones de género. Y no, eso no es hacer género. ¿Ah? Miren, yo les traigo una sentencia, podría haber traído cualquier otra, solo porque la usé en algún otro lugar, me acordaba de ella. Fíjense, esto era en el contexto de las revisiones de prisión preventiva al inicio de la pandemia. Y fíjense en esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que permite la sustitución de una prisión preventiva de una mujer, pero por el arresto domiciliario. Pero fíjense, ¿cuál es la alegación de la defensa y lo que recoge la Corte? Él está embarazada, ¿no? Por tanto, lo importante es proteger la vida del que está por nacer. Toda la sentencia y todas las alegaciones de la defensa fueron en torno a la guagua, la maternidad, la guagua, la guagua, la guagua. Pero la pregunta es, nos preguntamos si es que esa guagua tiene, cuáles son los derechos de la mujer, no de la guagua. No, la mujer aparece invisibilizada en torno a su maternidad. Pero además, no nos preguntamos si esa maternidad la pone en una situación diferenciada, o si esa maternidad es producto de ciertas violencias, una maternidad sola, una maternidad abandonada. ¿Ah? No nos ponemos en la situación de la mujer, nos ponemos en la situación del bebé. Y claro, entonces volvemos a este problema de la discriminación, ¿ya? Que se ensalza una figura que en la realidad no existe, ¿ah? Que se castiga a las mujeres que no cumplen con el estándar, no obstante que también tengan problemas de vulnerabilidad y de igualdad de base, y porque efectivamente, como decía, no nos preguntamos si la conyugalidad, si la maternidad pone a las mujeres en una situación desigual en el mundo social, por supuesto, y en el mundo criminal, evidentemente. Entonces, por eso yo traigo a colación aquí algunas sentencias que me parece han ido cambiando el chip, y esto es con lo que quiero un poco terminar. ¿Ah? Este cambio de chip en torno a ya no tratar la maternidad como un valor en sí mismo, sino que entender que en muchos casos la maternidad o las violencias estructurales contra las mujeres las ponen en una situación de desigualdad que el tribunal o las defensas de por sí, pero las defensas y el sistema penal en general tiene que hacer lo necesario para ponerlas en situación de desigualdad. Y en muchos casos, esa acción afirmativa significa no privarlas de libertad, sino que entregarles una forma distinta de cautelar o de cumplimiento de sus condenas. ¿Ya? Le pongo aquí una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que me parece súper relevante por el nivel de argumentación que hay detrás, pero también hay que hacer presente que no solo es la Corte de Apelaciones de Concepción, es la Corte de Valparaíso, hay muchos tribunales, tribunales sueltos por aquí y por allá que han ido empezando a recoger este sistema, digamos, de entendimiento del principio de igualdad a propósito de la privación de libertad que pone o busca poner a las mujeres o visibilizar esas diferencias que hacen necesario tomar decisiones distintas. Y finalmente, en esta misma lógica, obtuvimos hace súper poquito la Defensoría una sentencia preciosa que viene desde la región desde Puerto Montt, de hecho, y que efectivamente yo les puse aquí un pedazo nomás de la sentencia, pero lo relevante es que hacen toda una argumentación de derecho internacional, de los derechos humanos de las mujeres, de igualdad, de las obligaciones del Estado, y considerando además que la maternidad, en el caso concreto, era una maternidad peligrosa, que la ponía en situación de desigualdad y que por tanto adoptó una decisión que técnicamente no existe en nuestro ordenamiento jurídico interno, pero que sí existe a nivel internacional. Y creo que esta
son dos de los grandes cambios jurisprudenciales y que de alguna manera se notan en estas sentencias en torno a entender que el sistema jurídico chileno se nutre no solo de las obligaciones que nos aparecen en reglas de derecho nacional, sino que también podemos construirlas a propósito del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Claudia, por su presentación. Reitero la instrucción que entregué de que toda duda, todo comentario, pregunta que quieran hacer a las expositoras, pueden formular la pregunta en el chat y luego al final de la actividad vamos a dar un espacio para que sean respondidas. Continuando entonces con la actividad, presento ahora a doña Antonella Oberti López. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y diplomada en Políticas Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, pobreza y justicia. Doña Antonella es directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, organización que apoya a las mujeres privadas de libertad y visibiliza las dañinas consecuencias de la cárcel para ellas, sus familias y las comunidades, con el fin de lograr un sistema penal y penitenciario que garantice los derechos humanos y una sociedad justa e igualitaria. Así que damos la palabra entonces a doña Antonella. Tiene un tiempo de 15 a 20 minutos para su exposición. Perfecto, muchas gracias Fernanda. ¿Se escucha bien? Súper, Sí, muchas bien. gracias. Agradecer primero que nada a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco por la invitación. Reitero también las felicitaciones y el reconocimiento por visibilizar un tema del que se habla tan poco, que es no solamente la cárcel en general, es un tema un poco tabú de alguna forma, sino que además las mujeres que están en la cárcel es un tema aún más invisibilizado. Así que de verdad muchas gracias por la invitación. Además es un honor de verdad compartir con panelistas tan destacadas como Claudia y como Patricia, a las que admiramos mucho, de verdad. Así que voy a compartir pantalla. Voy a ver si puedo agrandar esto. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Ya, súper, muchas gracias. Bueno, partir contándoles un poco, ya que quizás nuestra organización es menos conocida que las de mis compañeras panelistas. La Red de Acción Carcelaria es una fundación que trabaja con mujeres privadas de libertad y que nace en el año 2020, cuando, producto de la crisis sanitaria, se cierran las cárceles y con eso se restringen las encomiendas y las visitas a mujeres y a hombres, por cierto, pero nos concentramos en la falta de acceso a productos básicos de higiene personal de mujeres privadas de libertad, particularmente de artículos de higiene menstrual, a los que las mujeres privadas de libertad acceden principalmente a través de las encomiendas que les llevan su familia en los días de visita. Y con la restricción que se produjo por la pandemia, como señalé, este acceso se limitó y por lo tanto decidimos abocarnos a hacer campañas de kits de higiene y intentar paliar esta necesidad un poco, y luego nos fuimos expandiendo a otras intervenciones un poco más a largo plazo, por decirlo así, como talleres de salud sexual y reproductiva que ya hemos realizado en distintos centros del país, en Antofagasta, en la cárcel de los Andes, en la región de Valparaíso, en San Miguel, acá en Santiago y en otras también. Al levantamiento de información, hemos trabajado con distintas plataformas para levantar información a través de encuestas y entrevistas y focus group en distintas materias, principalmente en salud sexual y reproductiva, pero también en otras cosas. Estuvimos haciendo lo mismo durante el proceso constituyente sobre los temas que trató la Convención Constitucional en su minuto, para levantar también la opinión de las mujeres privadas de libertad. Y también un área, digamos, de diálogo e incidencia que hemos fortalecido en los últimos 2 años, donde hemos realizado principalmente conversatorios, pero también incidencia en políticas públicas, que es algo de lo que hablaré un poquito también más adelante. Para no reiterar tanto lo que ya comentaron antes las expositoras anteriores, pero hacer un breve contexto de quiénes son las mujeres privadas de libertad, como ya mencionó el fiscal judicial en un inicio, son un porcentaje bastante pequeño de la población penal general, ¿cierto? Siempre oscila entre el 7 y el 10% de la población penal total, lo que profundiza aún más la invisibilización y la marginalización que sufren incluso dentro del mismo sistema penitenciario. O sea, es una población cuyas necesidades
son súper poco atendidas por razones obviamente estructurales y de roles de género, pero también en parte por lo pocas que son, por el universo pequeño que representan. Como mencionaba también una de las expositoras, Chile es actualmente el segundo país con mayor tasa de encarcelamiento femenino en América del Sur, debido principalmente a las políticas de drogas que se han instalado en los últimos años en nuestro país y en la región también, por cierto. Un gran porcentaje, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad hoy en día en Chile está presa por algún delito de la ley 20.000, que es la ley de drogas. Y como señalaba también Claudia, quisiera hacer una prevención antes de entrar de lleno en la presentación. Nosotras somos muy cuidadosas por razones obviamente fundamentales de no reducir a la mujer privada de libertad a su rol de madre o a su rol de cuidadora. Sabemos, y lo hemos visto cuando vamos a las cárceles, que es muy seguido, cuando conversamos con las mujeres, cuando tenemos actividades con ellas, que por supuesto que las mujeres son mucho más y tienen historias muy ricas y son, ¿cómo decirlo?, acarrean historias muy, muy complejas que de repente esta reducción a solamente el rol de madre deja de lado esa complejidad que es necesaria no solamente por una razón humana, sino que también por una razón de diagnóstico y de elaboración de políticas públicas. Creo que es peligroso también en ese sentido hacer esa reducción a solo el rol de madre de las mujeres privadas de libertad. Y por eso quería hacer esa prevención siempre con ese cuidado, por decirlo así. Ahora, dicho esto, la realidad sí es que casi un 90% de las mujeres privadas de libertad sí son madres. Y sí, ellas manifiestan en la mayoría de las conversaciones que yo suelo mantener con ellas, y esto también está digamos, en la literatura, que sus preocupaciones suelen ser también sus hijos, su maternidad, su relación con sus hijos, el bienestar de sus hijos e hijas, etc. Y por lo mismo, esta presentación va a estar un poco orientada en ese sentido también. Pero antes de entrar directamente a la violencia obstétrica y a la ley Sayen, que es el tema de esta presentación, quería hacer también un alcance general en cuanto a mujeres privadas de libertad y acceso a la salud. Diversos estudios han demostrado que las mujeres privadas de libertad suelen tener mayores comorbilidades que la población general. Y pese a que el acceso a prestaciones de servicios médicos, tanto general como especialistas, es una responsabilidad del Estado, es un deber del Estado por los distintos instrumentos internacionales a los que ha adscrito y también por normas del derecho interno, por cierto, esto lamentablemente en la práctica no se cumple. Solo por decir algunos temas particulares al caso de las mujeres privadas de libertad han sido atendidas muy pocas veces, o son atendidas muy pocas veces en el ámbito de controles ginecológicos. Muy pocas se han realizado exámenes para detectar, por ejemplo, algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, y solamente un 32% se ha realizado exámenes rutinarios como el PAP o mamografías. Yo creo que esto es bastante, digamos, demuestra un poco lo totalizante que es la cárcel, porque algo que nosotras hemos podido levantar en los catastros que hemos hecho es que muchas mujeres que ingresan a la cárcel, no solamente durante su privación de libertad no accedieron a alguno de estos exámenes, sino que muchas antes de estar privadas de libertad tampoco se habían realizado estos exámenes rutinarios, y muchas tampoco se los hacen una vez que egresan. Entonces estamos hablando de una población que está sumamente marginalizada en muchos temas, por cierto, pero en temas de salud, en algo tan básico como la salud, también. Bueno, en particular en cuanto a la violencia obstétrica, las mujeres embarazadas y que están amamantando requieren, por cierto, un especial cuidado y atención. Los cuidados pre y posparto, lo que señalan muchas directrices internacionales, es que debiesen ser equivalentes a los que recibirían las mujeres estando en el medio libre. Sin embargo, al igual que lo que mencionaba anteriormente, esto no se cumple. Solo por mencionar algunas de estas reglas a las que hago alusión, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como reglas de Mandela, establecen la regla 28, que en los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto. Y por otra parte, las reglas de Bangkok, que son particularmente para las reclusas mujeres, establecen directrices en este sentido en las reglas 22, que establece la prohibición de sanciones de aislamiento o segregación disciplinaria a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos o a las madres en periodo de lactancia, es decir, que no se les puede aplicar castigos como las conocidas como celdas de aislamiento. La regla 24, que prohíbe la utilización de medios de coerción en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el momento inmediatamente posterior.
la regla 52, que establece decisiones respecto del momento de separación de un hijo de su madre, y la regla 64, por último, que creo que es particularmente interesante de analizar, que es la que señala que cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y a las mujeres que tengan niños a cargo. Bien, solo para conceptualizar un poco, en general la violencia obstétrica se entiende como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Ahora, es importante destacar que la violencia obstétrica es una de muchas formas de violencia contra la mujer. Y como tal, y como la violencia de género en sí misma no siempre es necesariamente ejercida por un hombre, sino que lo que la destaca es que hay una relación de poder respecto de la víctima. Aquí pasa un poco lo mismo. El personal médico y de salud, lo que la doctrina ha señalado recientemente, no necesariamente el sujeto activo tiene que ser personal médico y de salud, sino que también puede ser una persona que esté en situación de poder o de autoridad respecto a la mujer que sufre la violencia obstétrica. Y asimismo, que esta no solamente puede ocurrir durante el embarazo, parto y puerperio, sí ahí suele ser más intensa, ¿cierto? Pero también es durante cualquier atención de salud en el ámbito reproductivo o de salud reproductiva de la mujer. Ahora, ¿qué pasa en las cárceles en particular? La cárcel, yo creo que esto es algo que es una verdad de alguna forma evidente, es un lugar inadecuado para garantizar el acceso a los recursos y a la atención especializada durante el embarazo. La realidad que nosotras hemos visto en las cárceles que hemos visitado, desde Arica hasta Temuco, precisamente, que también pudimos visitar el 2020, es que no hay personal médico especializado disponible para atender a las mujeres embarazadas con la disponibilidad, valga la redundancia, que es necesaria en esta etapa de la vida de una mujer. La ausencia de protocolos de actuación sobre la materia y la falta de profesionales relacionados con la salud dentro de Gendarmería y dentro, obviamente, también del personal técnico que Gendarmería, que está bajo el alero de Gendarmería de Chile, eh, son obviamente un atentado constante o un atentado potencial contra las mujeres que están embarazadas, tanto durante el parto como durante el proceso de gestación previo, durante el embarazo y durante la lactancia. Existen múltiples denuncias que hemos recibido nosotras y de las que también que se han hecho públicas, de mujeres privadas de libertad que han sufrido violencia obstétrica, desde negación de atención médica a reclusión en celdas solitarias de mujeres embarazadas, pasando, como señala la presentación, por mujeres que están con alguna dolencia y no se las lleva a enfermería por distintas razones, o porque no hay personal, o porque no hay personal médico, o porque incluso no hay personal uniformado disponible para trasladarlas a hospitales, mujeres que no han sido trasladadas a hospitales civiles para su parto y han sido obligadas a parir en condiciones inhumanas, separación de mujeres de sus hijos posteriormente al parto, y bueno, eso sin entrar a considerar la infraestructura misma que hoy en día hay en muchas unidades materno-infantiles, si bien hay varias que han sido remodeladas en el último tiempo y adaptadas dentro de lo que se puede dentro de una cárcel para que ahí vivan niños y niñas, la mayoría de las situaciones es que son infraestructuras totalmente inapropiadas para que en ella se crezcan niños y niñas entre 0 y 2 años. Algo que nos parecía importante destacar es que el informe final del Comité CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, en el año 2018 detectó riesgos que afrontan, detectó esto en visitas a cárceles en nuestro país, riesgos que afrontan las mujeres embarazadas en los centros de reclusión debido a la falta de acceso a la atención obstétrica y ginecológica. Asimismo, el comité recomendó que se adopten medidas para garantizar que en los centros de reclusión se disponga de servicios de atención médica adecuados, incluido el acceso a la atención obstétrica y ginecológica, junto con servicios para todas las mujeres privadas de libertad. Este mismo informe también manifestó el riesgo de que las mujeres tengan un acceso limitado a atención médica adecuada por la escasez general del personal profesional y la ausencia de personal médico durante principalmente la noche y los fines de semana en centros de reclusión. Acá me gustaría destacar particularmente la situación, y solo a modo de ejemplo, porque sé que es ilustrativo de lo que pasa en otros centros también, lo que pasa en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, acá en la región metropolitana, donde en enero de este año falleció una mujer, una interna, Milén,
que no estaba embarazada, fue por otras complicaciones de salud. Pero a partir de esto la Defensoría interpuso un recurso que finalmente la Corte Suprema falló ordenando que debía haber personal médico disponible 24 horas para las mujeres. Esto fue, si no me equivoco, como, bueno, lo de Milén fue a principios de año y el fallo, si no me equivoco, fue como a mediados de año, y eso aún lamentablemente no está en cumplimiento por la razón, digamos, lamentable de que no hay personal médico, digamos, el concurso público que había abierto el Servicio Metropolitano en conjunto con Gendarmería ha tenido que ser declarado desierto porque no hay personal médico que cumpla con los requisitos y todo, pero digamos no se ha podido llenar la vacante, así de simple. Y las mujeres siguen estando sin esa atención. Ay, perdón. Entonces, eso es claramente también una vulneración grave a la población femenina privada de libertad en ese centro en particular, pero como digo, sé que esto es algo que se repite también en otros centros, una violación flagrante también de derechos humanos. Bien, en particular con la ley Sayén, si bien me imagino que todos conocen el caso, solo por si alguien no lo conoce, el año 2016, Lorenza Calleguán, que es una comunera mapuche que estaba cumpliendo condena en el centro de penitenciario de Arauco, si no me equivoco, y estaba con 32 semanas de embarazo, fue trasladada de urgencia en un taxi engrillada al Hospital Regional Guillermo Grant. En este centro médico este traslado fue luego de que ella manifestó ciertas dolencias y de haber sido en un principio ignorada por funcionarios de Gendarmería del centro de detención. En este hospital fue diagnosticada con preeclampsia y por ello fue trasladada nuevamente engrillada hasta el Hospital Regional de Concepción, donde se confirmó este diagnóstico de preeclampsia y se ordenó una cesárea de urgencia. Por la falta de camas en ese centro de salud, tuvo que ser trasladada por tercera vez y todavía engrillada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, donde finalmente dio a luz a su hija, Sayén, engrillada de pies y en presencia de funcionarios varones de Gendarmería. Pese a que a lo grave de esta situación, casos como el de Lorenza lamentablemente no son casos aislados, son casos que en parte en estos hechos se repiten en el caso de muchas mujeres que están privadas de libertad al momento de su parto, pero sí el caso de Lorenza visibilizó o vino a por decirlo así, traer a luz un poco estos hechos y fue, por decirlo quizás de una manera un poco fría, pero el caso símbolo para comenzar o para que se tomara algo de acción o para que hubiera cierto escándalo respecto a esta situación por la que ya habían pasado y por la que siguen pasando muchas mujeres que viven en cárceles de nuestro país. A partir de lo ocurrido a Lorenza, el año 2017, el entonces senador Alejandro Navarro convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la ONG Leasur, Corporación Humanas y la ONG En Marcha, para preparar una propuesta legislativa que abordara la situación que enfrentan mujeres embarazadas y madres de hijos e hijas menores de 2 años privados de libertad. Este proyecto inicialmente era un proyecto de artículo único que contemplaba 2 cosas. Uno, hacer improcedente la prisión preventiva para el caso de mujeres embarazadas y que tuvieran hijos o hijas menores de 3 años, se aumentaba en uno de los años de los hijos, y por otro lado, que la suspensión de la ejecución de la sentencia penal para este mismo caso de las mujeres embarazadas y con hijos o hijas menores de 3 años. Es decir, lo que se proponía originalmente en el proyecto era como posponer, por decirlo así, o diferir el cumplimiento de la ejecución de la pena, hasta que el hijo o hija cumpliese los 3 años. El proyecto finalmente se presentó en enero del 2017 en el Senado y actualmente sigue en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta. Si bien pasó por la sala en mayo del 2021 para su votación en general, ha tenido un avance, como pueden ver, casi nulo desde que entró hace 5 años al Congreso. Ahí sí. Bien, en la cuenta pública de este año, el presidente anunció que uno de los proyectos a los que se le iba a dar prioridad era la ley Sayén. A partir de eso, la actual ministra de Justicia, Marcela Ríos, convocó a ciertas organizaciones de la sociedad civil para ajustar un poco el proyecto
principalmente por dos razones. Una razón de técnica legislativa, ¿cierto? Y por razones técnicas también del proyecto mismo, y también por un tema de viabilidad política, había que hacerle, por cierto, ciertos ajustes al proyecto. Y las indicaciones que ingresó finalmente el Ejecutivo y que se trabajaron junto a organizaciones de la sociedad civil, entre las que estuvo Red de Acción Carcelaria y también las organizaciones redactoras del proyecto original, van en varios sentidos, pero quisiera hacer énfasis en un par. Se modifica el artículo 139 del Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva, señalando que en caso de mujeres que estén embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años, el juez deberá preferir medidas cautelares del artículo 155 y distintas a la prisión preventiva, por cierto, menos intensas. Se agregan además, ahora ya no se hace lo de diferir el cumplimiento de la pena, sino que se optó por un nuevo formato, que es la modificación de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas, en el sentido de que se agrega un nuevo artículo 15 ter, si no me equivoco, en el que se señala que en el caso, en esta misma hipótesis, en el caso de mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores de 3 años, se deberá sustituir la pena impuesta por la de libertad vigilada intensiva. Y una vez que el niño o niña cumpla los 3 años, el tribunal podrá proceder entonces a ordenar el ingreso o el reingreso de la persona condenada al establecimiento penitenciario para que cumpla el resto, el remanente, digamos, de la condena, ¿cierto? Si es que queda obviamente pena por cumplir. Lo que hace esta modalidad de libertad vigilada intensiva es que apunta a una protección multisistémica, porque por un lado evita los problemas que obviamente conlleva la prisión, la pena privativa de libertad, ¿cierto? No, obviamente para el niño, el trauma que significa pasar los primeros 2 años de vida en una cárcel, pero también para la madre, la angustia que genera para las mujeres, el tener que criar, el tener que ejercer su rol de madre desde una situación tan precaria como lo es una cárcel, un centro de reclusión. Y al mismo tiempo, esta modalidad lo que permite es, obviamente, espacios libres para realizar actividades de crianza, por cierto, pero también de trabajo para generar ingresos. Muchas mujeres, como ya mencionaban en exposiciones anteriores, son también jefas de hogar, por lo tanto son las únicas proveedoras en muchos casos de sus familias. Por lo tanto, la prisión genera efectos no solo sobre la mujer, sino que muchas veces genera este efecto también de disolver hogares, de niños que tienen que cambiarse de domicilio, cambiarse de colegio, muchas veces se desarman familias enteras, de alguna forma. Y entonces esta modalidad de libertad vigilada intensiva lo que quiere es evitar eso por un lado, en el caso de mujeres que tengan hijos menores de 3 años, ¿cierto? Bien, solo para terminar un poco es cómo se aborda esto en otros países, que fue algo que estudiamos también y que se manejó al momento de la redacción de las indicaciones. Las unidades materno-infantiles, que es como se maneja hoy en día en Chile, ¿cierto? En otros países se varían las edades, pero yo al menos no conozco casos que están más de 6 años. 6 años es el caso más alto que tengo de edades que se mantienen las madres con sus hijos dentro de los recintos penitenciarios. Residencias familiares, que son una especie de centros comunitarios donde viven mujeres solas con sus hijos, distintos espacios, infraestructuras distintas de la cárcel, por cierto. Legislaciones y políticas referentes al arresto domiciliario, que es algo que se manejó también en algún minuto, pero el gran problema del arresto domiciliario es que impide a las mujeres trabajar y generar algún ingreso para poder mantener a sus familias, de las que generalmente son jefas de hogar monomarental. Y por último, las políticas de retraso de la pena, que era lo que en un principio manejaba este proyecto. Por último, no nos queríamos ir sin dejar un poco la visión de las mujeres. Yo sé que obviamente para estas actividades, con todo lo importantes y fundamentales que son, es difícil siempre hablar en nombre de otra población. Y por lo mismo queríamos dejarles algunos mensajes que han escrito las mismas mujeres privadas de libertad en distintas cárceles a las que hemos ido, que hay mensajes de la cárcel de Antofagasta, hay mensajes de la cárcel de San Miguel, hay mensajes de la cárcel de Alto Hospicio, si no me equivoco, no, perdón, del centro de penitenciario de Iquique, y son en el fondo los deseos, los anhelos, las demandas directamente desde las mujeres, que por razones obvias no pueden estar aquí ellas mismas a contarnos cómo viven de lo que hemos hablado. Hay
par de mensajes más que nos han escrito las mujeres en actividades en las que hemos estado los últimos meses. Agradecer de nuevo a la Fiscalía por la presentación y muchas gracias por invitarnos y por visibilizar estos temas. Muchas gracias a usted, doña Antonella, por su exposición. Ahora, como adelanté, vamos a dar un breve espacio para preguntas. Tengo algunas. Esta en particular está dirigida para Patricia y para doña Claudia, para que presten atención. En relación a otra categoría sospechosa y forma de argumentar, las mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes. Esa es la pregunta de Francisca. No sé si, Empiezas tú, Antonella, yo, mira, solo como ustedes voy a dar deseen. algunos datos, solo voy a dar algunos datos para que se vea la discriminación. Todos estábamos hablando de que más o menos el 8% de, por lo menos en mis datos, estoy hablando de los datos de Defensoría, más o menos el 8% de las mujeres imputadas está en prisión preventiva. Si hablamos a nivel general, un 8% de las mujeres. El problema es que cuando yo empiezo a distinguir por interseccionalidades de la discriminación, y me voy a dar cuenta que, o tengo que darles cuenta de que más o menos el 20% de las mujeres extranjeras están imputadas en el sistema penal y defendidas por la Defensoría están en prisión preventiva. Si eso no es discriminación, entonces, bueno, ¿qué? ¿Ah? Es el doble, es más del doble, más bien. Y cuando yo distingo también por nacionalidad, tengo otro problema, tengo también más del doble. O sea, perdón, estaba hablando de etnia, cuando personas que se reconocen como pertenecientes a algún tipo de pueblo, más bien, indígena, tengo también el doble. Entonces la pregunta es, bueno, si las normas están escritas de una manera teóricamente neutra, ¿por qué ciertos grupos están mayormente afectados por las consecuencias de las normas? Y bueno, ahí uno empieza a escarbar y obviamente se da cuenta que los requisitos establecidos en las disposiciones procesales o penales suelen ser interpretados en contra de estas personas que pertenecen a estos grupos vulnerados. Yo no hablo de grupos vulnerables, hablo de grupos vulnerados. Y sobre todo porque había una política legislativa a veces contraria o pensando que esa persona que pertenece a ciertas categorías es un otro que no es como yo. Y usemos el caso de la reciente ley de extranjería que modificó el artículo 34 de la ley 18.216 y que impide la expulsión de personas extranjeras cuando se trata de delitos de droga. Eso ha aumentado, o más bien nuestras proyecciones es que va a aumentar más o menos al año en 500 mujeres más privadas de libertad y más bien radicadas en la zona norte. ¿Con cuál objetivo? Cuando terminen de cumplir la pena, de todas formas van a ser expulsadas. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún sentido una disposición como tal? En este momento hay algún proyecto para modificar la ley 8.216 que ojalá llegue a buen puerto, porque de verdad las cárceles chilenas no van a dar para aumentar en 500 al año mujeres privadas de libertad, además que son 500 que se mantienen durante entre 3 años y un día y 5 años. Estamos hablando de que son 500 más 500 más 500 más 500, y que al cabo de 5 años vamos a tener 5 por 5 son 2.500 personas más, 2.500 mujeres más, yo ni siquiera estoy pensando en los extranjeros. Entonces, es una política pública que es discriminatoria por definición. Creo que con eso contesto, al menos en mi parte, la pregunta. Perfecto. Gracias, doña Claudia. Aquí hay otra consulta para doña Antonella. La pregunta es de María de los Ángeles. Ella consulta qué país sería un modelo a seguir en cuanto al estudio de la criminología femenina, su desarrollo y abordaje legal y psicológico.
Uf, qué difícil la pregunta. Yo creo que, bueno, yo hay muchas criminólogas feministas a las que admiro, y varias son incluso chilenas. Lo que pasa es que yo creo que hay un gran trecho desde el estudio, desde la academia hasta a la ejecución. Eh, yo, a ver, no soy criminóloga ni experta, pero yo, por ejemplo, hay modelos que sí creo que son admirables. Siempre se menciona los países nórdicos, ¿cierto? Países como Noruega, Alemania, con ciertos eh, modelos de abordaje de la particularidad de las mujeres que delinquen. Pero yo creo que de repente es más realista o más sano incluso mirar a países un poco más cercanos. Hace poco, de hecho, estaba leyendo que en Colombia se instauró una ley impulsada en parte por sociedad civil también, pero por muchas criminólogas feministas, que busca que en el caso de mujeres que sean jefas de hogar, no necesariamente madres, pero que sean jefas de hogar y que tengan a su cargo niños o niñas que no sean necesariamente sus hijos o personas que estén en situación de discapacidad y sean dependientes, no se les aplique una sanción privativa de libertad, sino que otro tipo de medida, que es yo creo que hacia donde deberían avanzar la mayoría de los países, ¿cierto? Es al descarcelamiento, es a que la prisión, la pena privativa sea efectivamente una medida de última ratio, que yo creo que es un principio que no es realidad en nuestro país y en muchos países, sobre todo en la región, porque se aplica la cárcel como por default, un poco, como por defecto, se recurre a eso como medida sin tomar en cuenta todo el otro repertorio que ofrece el ordenamiento jurídico y los muchos más que podría ofrecer si se hicieran leyes en ese sentido, por cierto. Eh, no sé si en eso respondo la pregunta, no sé si alguna si Claudia o Patricia quieren ahondar en alguna criminóloga en particular, pero yo creo que aquí en nuestro país, Carmen Anthony, Mirna Villegas, o sea, hay muchas criminólogas feministas en nuestro país que son dignas de admirar, sin ir más lejos. Bueno, y solo decir que está el reciente libro de Patricia, justamente en Sí, este tema, así que léanlo. sí, estuvimos en el lanzamiento, o sea, estuvimos, digo yo, lo vimos por YouTube el otro día en la universidad, así que buenísimo. Muchas gracias. Acá hay tres preguntas del señor ministro, de don Carlos Gutiérrez. La voy a dirigir a doña Patricia. Eh, la voy a leer completa y ahí ella responde de manera global. ¿En qué estado cree usted se encuentra el llamado diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Internas, Suprema y de Apelaciones? La segunda sería, ¿considera usted de existir ese diálogo que éste se ve amenazado por aquellas voces que surgen en algunos grupos de presión al interior de los países latinoamericanos que pretenden salirse del sistema internacional por representar una amenaza a la soberanía interna? Y finalmente, ¿qué riesgo representa ello para el avance civilizatorio que ha significado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ministro. No es a ver, tal vez exige un par de consideraciones previas. Lo primero, yo creo que tener presente que el diálogo, siempre se ha hablado del control de convencionalidad asociado al diálogo, en el sentido de que es importante que sea un diálogo bidireccional, es decir, no solamente de la Corte Interamericana hacia los tribunales nacionales, sino también de vuelta. Y la Corte está trabajando fuertemente en poder justamente relevar todos aquellos desarrollos jurisprudenciales que se hagan en los distintos estados de la región para no solamente recogerlos en la jurisprudencia, en las citas, sino para también reflexionar en torno a esos desarrollos y esos razonamientos. Entonces, en cuanto al diálogo me parece positivo y efectivamente es algo que ha sido un aporte. ¿Y por qué se genera este diálogo? Porque a veces vale la pena también darle un poco de vuelta a esto. Hay una cosa que es con natural del sistema que todos tenemos, la mayoría de los estados que han ratificado la Convención Americana y que reconoce
la competencia de la Corte, somos estados y países que compartimos culturas semejantes, un mismo idioma, entonces es muy natural que confluyan inquietudes, reflexiones en la jurisprudencia, en nuestra sociedad, y por supuesto esto se ve reflejado en la jurisprudencia. Sin embargo, yo creo que hay dos consideraciones que yo creo que también hay que tener, que son estas a las que yo le doy consideraciones previas. Uno, hay que tener muy claro que el plano en que trabaja la Corte Interamericana es el del tribunal, de un tribunal internacional. Es decir, no es una suerte de supratribunal constitucional, ni un tribunal, digamos, superior a los demás tribunales, sino que está en un plano distinto, en un plano que es internacional, a diferencia de las jurisdicciones nacionales, y que es un mecanismo de acciones subsidiario, ¿no es cierto?, al de las jurisdicciones nacionales. Y en ese sentido, nosotros como tribunal intentamos ser muy cuidadosos con esa dimensión. También estas consideraciones son de alguien que se viene incorporando este año al tribunal, por lo tanto también tiene un carácter un poco en desarrollo. Pero esto, así como yo me aproximo a esta realidad. Y lo segundo es que la Convención Americana no es una constitución. Y eso es importante tenerlo en mente, porque la Convención Americana nos da reconoce un conjunto de derechos, y lo que tiene que hacer en este caso la Corte es determinar si un Estado, en un caso determinado, ha vulnerado uno o más derechos de aquellos establecidos en la Convención. Cuestión que es distinta a que en el ámbito interno, de acuerdo a sus procesos deliberativos propios, los estados nacionales tengan procesos de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, como ha ocurrido muchas veces, ¿no es cierto? Que sea que lo incorpore en la Constitución o por vía interpretativa. Eso es un fenómeno que es importante, es relevante, pero está en el marco de la competencia o del ámbito de acción de las jurisdicciones nacionales. Por cierto, lo que usted plantea es una realidad en cuanto a que han existido ciertas críticas, ¿no es cierto?, al actuar de la Corte, que siempre yo creo que se tienen que ser vistas como una oportunidad, como toda acción humana, siempre hay que encontrar una dimensión positiva en estas críticas, y que tienen que ver básicamente con siempre estar muy atento al rol que se cumple, a los límites de ese rol que se cumple, a permanecer fieles a estos principios que yo les comentaba, el principio de subsidiariedad, de complementariedad, y por supuesto que a fortalecer este diálogo que hay un diálogo entre tribunales internacionales, como lo tenemos con la Corte Africana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también con las jurisdicciones nacionales. En este sentido, me ha correspondido participar en este año que he estado en la Corte. Tengo una evaluación muy positiva justamente de ese diálogo, porque hemos podido, por ejemplo, revisar experiencias. Bueno, yo no participo, ningún juez nacional de un país participa en los casos que conciernen a su país, por lo tanto, en casos de otros países, hemos podido revisar jurisprudencia de desarrollo, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, eh, también jurisprudencia chilena, temas muy interesantes abordados por México, y la verdad es que hay una confluencia que yo creo que también es, como les decía, un poco lógica, que tiene que ver con nuestra hermandad cultural entre los países. Así que yo estoy una confiada que ese diálogo se va a continuar reforzando y vamos a ir fortaleciéndolo cada vez más en pro de los derechos, de la protección de los derechos humanos. Así que muchas gracias, muy buena pregunta, difícil pregunta, pero muy buena. Gracias. Gracias, doctora Patricia. Finalmente vamos a cerrar con la pregunta de Alejandra Gómez, que dice así: en cuanto a los NNA, niños, niñas, adolescentes que acompañan a sus madres, ¿cómo se regula la permanencia dentro de los recintos penales si ya sus madres tienen carencias dentro del penal? ¿Cómo se resuelve la estadía de estos niños de 0 a 2 años? No se dirige a nadie en específico, pero tal vez doña Antonella nos podría responder. O doña Claudia, no sé. Sí, bueno, a grandes rasgos, claro, estos niños, quizá Claudia me puede complementar o puede responder mejor que yo, pero los niños y niñas que viven con sus madres dentro de la cárcel, si bien están en las unidades materno-infantiles, ¿cierto?, separados de la población penal general, están igual adscritos a una lógica carcelaria. O sea,
se despiertan a la misma hora que despiertan a toda la población, pasan cuenta a las mismas horas, tienen las mismas horas de patio, que son muy pocas, ¿cierto? Son generalmente 1 o 2 horas al día máximo en patios, que tampoco son aptos para nadie, pero menos para un niño o niña de 2 años. Ahora, en cuanto a las necesidades especiales, en las cárceles donde hay unidades materno-infantiles está el programa del Ministerio de Desarrollo Social, que es el programa Creciendo Juntos, que digamos, tiene personal especializado, hay educadores de párvulos, si no me equivoco, hay trabajadoras sociales, digamos, que trabajan especialmente con esta población, con las mujeres y con sus hijos e hijas que viven dentro de la cárcel. Eso no quita que sigan habiendo, obviamente, muchas veces necesidades que las mujeres tienen que cubrir por su propia cuenta, como son cosas como pañales, o si algún niño se enferma, o tiene incluso una enfermedad crónica, o se resfría, cosas por el estilo. Esas cosas tienen que suplirse de la misma forma que tiene que suplirse la población general de sus necesidades. Por ejemplo, a través de encomiendas, o a través ay, se me olvidó la palabra, pero las tiendas que hay dentro de las cárceles particulares, donde los precios obviamente son mucho más altos que en el medio libre, y eso obviamente genera una vulneración grave de los derechos de esos niños y niñas. No sé, Claudia, si me quieres agregar algo más. Sí, solo hacer un poquito de historia. Originalmente, esto está regulado así someramente en el artículo 19 del reglamento penitenciario, que habla de lactantes. Esto estuvo regulado, o sea, se financió durante muchos años con la ley de subvenciones del Sename, de la misma manera que los antiguos llamados orfanatos. Eso es una cuestión que por ahí por el año 2009, puedo equivocarme, se cambia a una cuestión de administración directa y con fondos directos a Gendarmería, cuestión que ya es un avance fundamental, porque 2014 me dicen por ahí, yo no me acordaba bien la fecha, pero cambia en algún momento. Se crean las secciones materno-infantiles, que también durante varios años, o más bien en Gendarmería, no se consideraba a estos niños y niñas como beneficiarios del servicio que entregaba Gendarmería, cuestión que también cambió hace relativamente pocos años. O sea, el día de hoy esos niños son visibles dentro de los servicios que presta Gendarmería y el sistema de justicia, cuestión que ya creo yo es súper relevante para los efectos de visibilizar. Y lo otro es que su regulación, cuando estos niños entran, ya sea porque nacen adentro o porque entran con sus madres, primero es una cuestión voluntaria de las madres. ¿Ya? Eso también hay que ser bien, hay que hacer hincapié. No es que los niños necesariamente entren al sistema de las residencias, perdón, de las secciones materno-infantiles, entran con sus madres, cuando ellas lo deciden. Y eso creo que también marca hay un montón de cosas que podríamos revisar con mucho tiempo. Ya estamos hablando quizás de madres que no tienen redes afuera, o que desconfían de esas redes afuera, que también es un tema bien importante, y que además entran con una medida de protección del Tribunal de Familia. Es decir, lo que significa que están bajo supervisión. No es que se le quite el cuidado personal a la madre, sino que más bien están bajo supervisión sobre sus habilidades parentales, que no siempre las tienen, ojo, porque son mujeres que provienen de ambientes normalmente muy violentos, entonces, o que ellas han sufrido muchas violencias desde pequeñas, por tanto, no le podemos exigir tampoco a esas madres que conozcan algo respecto a los cuales ellas nunca vivieron, digo. Entonces entran con una medida de protección, que significa más bien tener una supervisión de un tribunal, ¿ya? Y cuál es la otra regulación, no sé muy bien a qué se refería, pero es básicamente eso, esa es la forma en que está establecido el sistema. Sí, me dicen aquí una medida de protección que aún cuesta mucho conseguir, y claro, no solo cuesta conseguir, sino que se entienda que estas madres no son malas madres, ¿ah? Solo porque cometieron un delito. Y ojo, que están en la misma estas mujeres están en las mismas circunstancias que las internadas por la expulsión judicial de extranjera, que muchas veces ingresan con sus hijos, y al momento de ser expulsadas, como no tienen ni sus hijos un padre, o un padre que se encuentra en Chile, requieren la autorización judicial del Tribunal de Familia para poder salir con sus madres. Ahí también hay todo un tema, y normalmente, por tanto, esas internaciones de las mujeres extranjeras es mucho más larga que la de los hombres. Ojo, ahí también hay una discriminación. Eso, no sé qué más
qué más consistía la pregunta. Sí, muchas gracias a las tres expositoras. Aprovecho también de hacer presente a todos los asistentes que esta actividad va a quedar guardada en el canal de YouTube del Poder Judicial, ya por si la quieren repasar o ingresaron más tarde. Ya para finalizar, doy la palabra al fiscal judicial, señor Juan Vladimiro Santana Soto, quien va a dar unas palabras de cierre. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente mis palabras de agradecimiento, especialmente, digamos, a todos quienes se han conectado por el interés, particularmente a nuestras maravillosas expositoras que nos han regalado no solamente su conocimiento, sino su tiempo. Les agradecemos profundamente los minutos que nos han dedicado esta tarde y han dedicado este tema. La finalidad, como indicaba yo al comienzo, es aportar, digamos, un grano de arena en la visibilización de un tema tan profundo como este. Hay muchas reflexiones, naturalmente hay un camino, yo diría, que andar. Anoté algunas cosas, pero son muchas las ideas que surgen a propósito de esto: doble condena, la privación de libertad, la privación de la maternidad, repensar, digamos, los fines de la pena a propósito de, digamos, de mujeres, la efectiva instauración de una política de género en los penales que se dedican a estos fines, la valoración diferenciada de los estereotipos. Estamos con una tasa de encarcelamiento que nos ubica en el segundo lugar de América del Sur, digamos. Entonces parece ser, y es naturalmente un tema muy relevante que debemos abordar como sociedad. Forma, entonces, les agradezco mucho nuevamente. Insisto, hemos tenido el privilegio de tener magníficas expositoras: doña Patricia Pérez, doña Claudia Castelletti, doña Antonella Oberti, muchas gracias. No olviden también el libro de doña Patricia Pérez, Las mujeres privadas de libertad y enfoque en las capacidades. Recientemente, entiendo, se dio a conocer en la Universidad del Paraíso, así que hay, creo, información reciente y mucha calidad y una investigación muy profunda. Muchas gracias a todos y todos. Que tengan una excelente tarde en nombre de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos. Gracias. Muchas Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Tengan una linda tarde. Igual. Igual, y calurosa acá en Temuco. Saludos a todos los colegas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas Adiós. gracias. Recording stopped.